Ahora sí, compañeros, seguramente ya está todo claro, ¿no es cierto? Respecto a este tema de nuestras notas, de todo lo que serían la evaluación de este primer parcial, todas las primeras experiencias que hemos podido ver, hemos podido sentir a momento de tener que desarrollarnos en todo esto que nosotros vemos como un avance de clase, ¿ya? Así que vamos a continuar nosotros con el avance, compañeros. Nos toca ver el día de hoy lo que es la Constitución, ¿no? Hemos hablado del derecho constitucional, hemos hablado de constitucionalismo, constitucionalismo social, y hemos visto su evolución a través del tiempo. Pero, ¿qué es en sí la Constitución? Y algunos ya me definían incluso en el examen parcial, dentro de alguna pregunta, ya me iban refiriendo que era la Constitución. Y nosotros tenemos que definirla de cierta manera en cuanto a los pensadores. Tenemos nosotros que hablar respecto tal vez a algo de la forma en la que este ha sido plasmado. Acá tenemos nosotros dentro de nuestro dossier también, este capítulo quinto nos dice, esta página 47, donde nos habla del concepto, además de la importancia que tiene a lo que nosotros entendemos como Constitución. Hablamos entonces, compañeros, y ustedes saben que en derecho siempre estamos sujetos a tener que ver a cualquier concepto a partir incluso de la etimología de esa palabra. Y desde siempre esta va a venir desde las voces latinas que nos dicen, ¿no? Voces latinas, constituido, o perdón, constitutio, ionis, ¿no es cierto? Acá nosotros en su texto tenemos constitutio, que puede traducirse por lo que es o como está, que de cierta manera va a venir a significar la naturaleza, la organización o contextura de algo, la manera de ser de una cosa, la entidad o la persona, nos dice. También tenemos algunos autores que nos vienen a referir que esta palabra deriva del verbo constituere, que significa, ¿no? Como nosotros estamos viendo, como está hecho, constituido algo que puede venir de la mano o aplicado a lo que es el Estado, ¿no? Y nosotros al escuchar constitución, ya de hecho lo relacionamos con lo que es un país, un Estado. De esa manera nosotros ya vamos relacionándolo. Y es ahí, como nos dice acá el mismo contexto del cual nosotros estamos hablando, ese cómo está hecho, cómo está constituido un Estado. Es la manera en la que nosotros deberíamos entender a la Constitución. ¿Cómo está constituido el Estado? Esa Constitución que obviamente ya sabemos nosotros que está plasmada en un texto codificado actualmente. Siguen ingresando, compañeros, algunos. Nuestro dossier nos viene a señalar, compañeros, acá, y nos habla, ¿no? En la ciencia, nos ocupa la Constitución Política del Estado, de cierta manera, debemos entenderla como un documento, algo solemne, algo que viene de la mano del ordenamiento jurídico de un Estado. Nos habla de una organización. Y en nuestra Constitución nosotros vamos a ver el tipo de organización que tiene. Organización económica, la organización en cuanto a las instituciones, las atribuciones que tienen cada uno de los poderes públicos,
Hablamos de una parte axiológica de esa Constitución respecto a libertades, derechos, deberes de esa comunidad política. Esta misma que va a tener que estar, como les he referido, codificada en una norma o ley que de cierta manera nosotros tenemos que entender que es una ley fundamental. Nos habla de esa estructura jurídica, una estructura política de ese Estado. Nos da una forma de gobierno, un sistema de gobierno, y todos y cada uno de aquellos de lo que nosotros entendemos como derechos y obligaciones que tenemos dentro de ese entorno social, dentro de esa población que hace parte, y hablando un poco de lo que son los elementos constitutivos de un Estado, a la población, ¿no es cierto? Tenemos acá un concepto respecto a un pensador como es Cabanelas, y también tenemos su diccionario jurídico, además de este señor, que nos puede venir y nos viene a definir a lo que nosotros entendemos como constitución, al conjunto de normas, reglas fundamentales que organiza una sociedad política, estableciendo la autoridad y garantizando además la libertad. Hay varios otros pensadores, compañeros, a los cuales nosotros podemos remitirnos con la finalidad de poder entender mucho más allá de lo que es, o deberíamos nosotros definir y llegar a entender de lo que es la Constitución. Hablando un poco de lo que es la introducción al derecho, como siempre nos remitimos a esos primeros pasos dentro del estudio del derecho que ustedes han realizado en la universidad, esa materia de introducción al derecho, esa materia de filosofía jurídica que son importantes y que no las llevamos en vano en nuestra carrera, compañeros. No es de que, ¿no? Y pudiese acá alguno de ustedes referir, ¿no? Esa materia no tiene sentido, porque ¿para qué me va a ayudar? ¿De qué me va a servir? Tal vez alguno de ustedes se preguntaba de manera constante. E incluso yo alguna vez, estando en la universidad, siempre he referido, ¿no? Pero esto de la filosofía jurídica nos hace entender a los pensadores, pero sin embargo, ¿cuál es su real aplicabilidad en en el entorno en el cual nosotros nos vamos a desarrollar como profesionales? Nos ayuda a entender mejor el concepto de dónde viene cada uno de estos temas. Y la doctrina, la cual nos va a ayudar a fundamentar posteriormente esos memoriales. Lo que nosotros estamos viendo es pura doctrina, compañeros. Para los contractualistas, la Constitución no era más que una expresión del contrato social. Ese contrato social que era firmado o que de cierta manera estaba relacionado entre el rey y el pueblo, ¿no? Como opinaban, y tenemos algunos, y les voy a tratar de enviar también respecto a lo que es el avance de la clase. Nuevamente, algunos otros, tal vez de los temas un tanto más resumidos para que ustedes puedan estudiar como lo hemos hecho, este parcial, este primer parcial, y lo veíamos a Locke, o Locke, a Hobbes, o Hobbes, como ustedes quieran pronunciarlo, dentro de ese contrato social, dando sus criterios, dando la doctrina, también a Rousseau, nos hablaban de ese pacto social que en cierta manera viniese a ser efectuado entre el Estado, de naturaleza obviamente, y que luego viniese o vino a traducirse en un texto constitucional. Es que en ese sentido algunos autores nos refieren que la Constitución puede ser entendida como las reglas del juego. Constitución que tiene que venir a darnos esos parámetros iniciales en los cuales no pueden ser modificados de cierta manera o salirse de esas reglas principales que tenemos nosotros para poder
como nos vienen a referir estos autores, jugar dentro de ese entorno. Autores como Bobbio nos dicen algunos textos doctrinales, sostienen a la Constitución como un tratado de paz, de actores estratégicos dentro de un conflicto. Eso desde el punto de vista de los contractualistas, respecto a la Constitución, respecto a esa expresión del contrato social que existía en ese momento. Otro punto de vista también, compañeros, que nosotros podemos tal vez adecuar y al cual nosotros pudiésemos remitirnos, es el de, nos hablan de unos revolucionarios franceses respecto al concepto que debe tener la Constitución. Ese concepto que para ellos no era un concepto formal, sino que de cierta manera vendría a ser, y al hablar de esos revolucionarios franceses tenemos que remitirnos a lo que es esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de allá de esos años de 1789 que nosotros hemos visto dentro del constitucionalismo francés, compañeros. Todos estos que se remiten a ese artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nos vienen a referir y que nos vienen a sostener además que una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, escuchen bien, compañeros, una sociedad en la que no esté garantizada o asegurada la garantía de los derechos, ni reconocida la división de poderes, no tiene constitución. ¿Qué pasa si un Estado vulnera esa garantía de derechos? No está reconociendo una constitución. ¿Estamos entendiendo, no, compañeros? Tenemos una base sobre la cual nosotros tenemos que trabajar. Y la misma doctrina nos viene a referir. Y no solo la doctrina, muchos pensadores, compañeros, y nosotros del análisis que siempre llevamos a cabo para poder entender mejor la situación que atravesamos de manera social. Vemos vulneración de una constitución. Y no podemos asumir de que si el mismo Estado no asegura ni garantiza sus derechos, asumimos que sí tiene constitución. Y si la tiene, ¿por qué no se la respeta ni se la aplica en la forma en la que está constituida esta? Es un análisis en el cual ustedes tienen que ingresar y tienen que realmente entender mucho de la importancia de esta materia. Para estos revolucionarios franceses nos refieren que esa organización estatal, esa organización social que tiene el Estado, no puede ser cualquiera. No puede tener cualquier tipo de organización estatal o social, sino tiene que ser una organización que de cierta manera va a venir y va a tener que garantizar que cualquier Estado dentro del contexto de lo que nosotros entendemos que es una constitución, va a tener que asegurar todos los derechos fundamentales que estén inmiscuidas en esa constitución. Y va a tener que garantizar además esa división de poderes. Ya nosotros históricamente en el análisis del derecho constitucional hemos visto lo que ha sucedido cuando el poder se concentra en una sola persona. Cuando se concentra en una sola persona, compañeros, cuando el poder se concentra en una sola persona, ¿de qué estamos hablando? Tal vez alguno de ustedes me quiere referir. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De autoritarismo, licenciado? También, tal vez de una monarquía. Un abuso de la tiranía llegando a ser, puede ser. Exactamente, compañeros, a eso llegaría.
Y el hecho de que se tenga que concentrar todo el poder en una sola persona, compañeros, y es una situación que ya se ha atravesado dentro del mundo globalizado y hace mucho tiempo. Y que actualmente la vemos evolucionada de tal forma que existe una separación de poderes que actualmente de manera política se quiere nuevamente enlazar y llegar a utilizar esos 4 poderes del Estado en favor de un partido político. ¿Estaríamos respetando lo que es una constitución, compañeros? No me estoy refiriendo, por si acaso, a la situación social política que tiene nuestro país, compañeros. Hipotéticamente, si ustedes quieren tal vez analizarlo desde ese punto de vista, compañeros, ya están empezando a razonar. Están empezando a ver más allá de lo que nosotros estamos tratando de analizar con estos temas del derecho constitucional. Para otro autor como Ferdinand Lassalle, que en algún momento creo que hemos hablado de este señor, nos viene a referir que la Constitución es la suma de factores reales de poder en una nación. Que los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino que esos problemas constitucionales son problemas de poder. La verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales, solo reside en los factores efectivos de poder que en ese país rigen, nos dice ese autor. Y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social. Obviamente dentro de la cual estuviese circunscrita esa realidad social, ¿no? Sostiene entonces este señor Lassalle que la Constitución debe reflejar, la Constitución debe moderar a los factores reales que dependen de las circunstancias específicas de una determinada sociedad. Volvamos a analizarlo, compañeros, porque queremos aplicarlo a ver una situación específica dentro del país, a ver. La Constitución debe reflejar y moderar a los factores reales que dependen de las circunstancias específicas de una determinada sociedad. Dentro de este país nos habla algún autor que en este momento los factores de poder se encuentran en los movimientos sociales, los partidos políticos, que incluso podemos ver hasta la Iglesia Católica inmiscuida en esa situación ya con menos, ¿no?, tolerancia hacia la misma. Pero una situación que de cierta manera se ha dejado entrever es de esos factores de poder que tienen estos movimientos sociales. Ya ustedes ven, compañeros, el análisis al cual nosotros queremos ingresar con el estudio de lo que actualmente estamos viendo, que es la Constitución. Nos vamos a tomar un tiempo más aquí. Hans Kelsen, ¿qué nos dice de la Constitución? Nos dice que es el fundamento de todo el derecho restante. La Constitución, al ser anterior a las demás normas y al fundamentar todo el ordenamiento jurídico, se constituye en una norma fundamental. Y el marco de validez del resto de las normas. Así, por ejemplo, nos dice una ley, un decreto supremo, un estatuto autonómico, necesariamente son normas obligatorias, porque así lo establece la Constitución Política del Estado. Y ahí nosotros vemos inmiscuirse el artículo 410, que siempre les vemos refiriendo de la Constitución. Nos dice que define el sistema respecto a las fuentes formales, y que esa Constitución se constituye, en otras palabras, como una fuente del derecho que regula las otras fuentes del derecho cuyo producto, por ende, no pueden llegarla a contradecir. Y ahí hablamos de esa jerarquía normativa. Hablamos de ese artículo 410 de la Constitución que de cierta manera nos hace entender mejor la primacía de la Constitución política del Estado por encima del resto de las leyes, compañeros.
Estos conceptos que nosotros estamos viendo de estos autores respecto a lo que es la Constitución, ustedes seguramente van a poder y van a tener la oportunidad, compañeros, si desean, de poder buscar, tal vez para la siguiente clase, a ver qué otro concepto ustedes, o a partir de qué escuela, a partir de qué pensador filosófico quisieran ustedes definir lo que es la Constitución. Así que para la siguiente clase, compañeros, a ver si alguno de ustedes me puede, si quieren, a manera de participar, porque por si acaso he considerado para las notas la participación. Ya les he dicho, he estirado el foro al máximo para todos los que han participado en estas sesiones en estas sesiones virtuales que tenemos respecto al avance de la clase, ¿ya? Así que de eso estén seguros, compañeros. Yo tengo aquí la lista de quienes más están, bueno, están participando y, bueno, no son muchos compañeros, pero siempre los tengo presentes con la finalidad de poder, y los voy anotando con la finalidad de poderles ayudar un poco más también dentro de los trabajos prácticos, ¿no? Eso también para que ustedes puedan considerar y sepan, ¿no? De que el docente tampoco, acá la finalidad de un docente no es aplazar al estudiante, sino poder ayudarlo a entender mejor de lo que nosotros estamos hablando, y de esa manera el estudiante pueda proyectar ese tal vez la forma en la que ha entendido la materia en lo que es el examen, compañeros. Porque he tratado de hacer con sus preguntas, respuestas del desarrollo que hemos podido leer en el examen. Para la siguiente clase, compañeros, a ver si alguno de ustedes nos puede ayudar también con algún concepto, o no sé, a partir de una escuela, nos pueda referir qué es la Constitución, más allá de lo que nosotros ya hemos referido. ¿Ya? Vamos a quedar acá, compañeros. Ya nos vemos la siguiente clase el día viernes, tenemos con ustedes. Entonces, espero que vayan reflexionando también con su participación, vayan reflexionando con lo que son los exámenes parciales, y vayan estudiando más que todo, compañeros. No les digo que todo el resto de las materias sean menos importantes, sino que tienen que estudiar lo que es esta materia de Derecho Constitucional, porque es muy importante para todos nosotros como abogados. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Espero verlos nuevamente a todos ustedes con el mismo interés. Hemos rebajado en cantidad de participantes acá en nuestra clase, pero seguramente están en la otra sesión todavía algunos otros compañeros. Nos vemos, compañeros, espero que todos estén bien, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase el día viernes. Ya pronto van a estar las notas el día de mañana seguramente en el sistema, compañeros, pero por la tarde no me estén en la mañana escribiendo qué es de las notas, licenciados, nada. Ya en la tarde seguramente, y también las voy a llevar ya físicamente a la universidad. Así que nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Que estén bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego a todos.